El sol ascendía con parsimonia sobre el horizonte, barriendo el sereno de la madrugada de las fincas cafeteras que se extendían, verdes e infinitas, por las colinas del pequeño pueblo. El aire era aún fresco y olía a tierra húmeda y a flor de café, pero Sofía no sentía la paz que usualmente traía consigo el amanecer en Valleverde. Estaba sentada frente a la vieja mesa de madera en la humilde cocina, contemplando una taza de tinto que no había tocado. Tenía la mirada perdida, la mente abrumada por un peso que se sentía más insoportable con cada día que pasaba. Sofía, la llamó una voz suave desde el umbral de la puerta. Elena, su madre, entró en la cocina. Su rostro parecía haber envejecido más allá de sus años, arrugas profundas surcaban su frente y sus ojos, apagados y tristes, delataban una fatiga acumulada durante años de lucha. Tenemos que hablar. Sofía levantó la vista, pero no dijo nada. Ya sabía de qué quería hablar su madre. Durante las últimas semanas, el mismo tema había surgido una y otra vez en cada conversación, como una sombra persistente. La deuda. La inmensa deuda que su familia tenía con don Arturo, el hombre más rico del pueblo, un viejo cafetero poderoso pero de carácter frío y enigmático. Aquella deuda era la amarga herencia que le había dejado su padre, un hombre de buen corazón pero demasiado confiado, cuya fe en los demás lo había llevado al abismo de la bancarrota. Don Arturo vino de nuevo ayer, continuó Elena, con la voz temblorosa. Dijo que ya es hora. Que no podemos esperar más. Sofía apretó los puños bajo la mesa, intentando reprimir la rabia que comenzaba a hervirle en el pecho. ¿A qué te refieres?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su voz era un hilo tenso a punto de romperse. No estarás hablando en serio. No querrás que me case con ese hombre, ¿verdad? Elena bajó la mirada, y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos cansados. No tengo otra opción, hija. Si no pagamos la deuda, perderemos esta casa. Perderemos el pedacito de tierra que nos queda. Lo perderemos todo. Don Arturo está dispuesto a ayudarnos, a perdonar cada peso, pero con una condición. Y su condición es que yo me case con él, la interrumpió Sofía, con la voz cargada de amargura. Que me convierta en la esposa de un anciano a cambio de saldar las deudas de papá. ¿Te parece justo eso, mamá? Elena se acercó a ella y le tomó las manos con fuerza. Las suyas estaban frías y temblorosas. Sé que es difícil para ti, mi amor. Yo tampoco quiero que esto pase. Pero, ¿qué más podemos hacer? No tenemos dinero, la finca ya no produce lo de antes. Apenas tenemos para comer. Es la única salida. Sofía respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que se desataba en su interior. Miró a su madre, a esa mujer que había luchado sola desde la muerte de su padre, que había sacrificado su propia vida para mantenerla a flote. Sabía que su madre no tenía la culpa. Sabía que ambas eran víctimas de las malas decisiones de otros. Pero le parecía tan injusto que fuera ella, Sofía, quien tuviera que pagar el precio más alto por todos esos errores. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, con la voz casi inaudible. Elena asintió, aunque su mirada estaba llena de duda y desesperación. Está bien, hija. Pero recuerda que no tenemos mucho tiempo. Después de que su madre salió de la cocina, Sofía se quedó mirando la taza de café, que ya se había enfriado. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había podido su vida cambiar tan drásticamente? Hacía solo unos meses, todavía soñaba con un futuro brillante, con irse a estudiar a Medellín, conocer gente nueva y vivir una vida libre, lejos de las limitaciones de Valleverde. Ahora, todos esos sueños parecían una ilusión inalcanzable, un espejismo cruel. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. El sol ya estaba en lo alto, iluminando el pequeño pueblo que, desde la distancia, parecía un remanso de paz. Pero para Sofía, esa paz era una mentira. Detrás de las sonrisas amables de los vecinos, detrás de la belleza abrumadora del paisaje cafetero, se escondían cargas invisibles.
cargas que ahora pesaban sobre sus propios hombros. Tengo que hacerlo, murmuró en voz baja, aunque su corazón se revelaba con cada sílaba. Por mi mamá, por la memoria de mi papá. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre, sellando su destino de una forma que nunca habría imaginado. La noche se hizo más profunda, pero Sofía seguía sentada al borde de su cama, mirando las paredes de su habitación que parecían encogerse a su alrededor. Su mente era un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a este punto? Días atrás, todavía albergaba una pequeña esperanza para su futuro. Ahora, todo se había derrumbado por una decisión que nunca pidió tomar. Su madre, Elena, tocó suavemente la puerta antes de entrar. En sus manos sostenía un papel doblado que parecía de una importancia ominosa. Sofía, dijo con cautela. Hablé con don Arturo esta tarde, él aceptó perdonar toda la deuda. Sofía levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados y llenos de sospecha. ¿Cuál es el precio?, preguntó con frialdad. Elena bajó la vista, con el rostro inundado de culpa. La condición sigue siendo la misma, hija. Tienes que casarte con él. Pero también dijo que, si aceptas, nos cederá una parte de sus tierras para que las trabajemos. ¿Podríamos empezar de nuevo desde ahí? Empezar de nuevo. Sofía soltó una risa amarga. ¿Desde dónde, mamá? ¿Desde esta casa que se cae a pedazos? ¿Desde los cafetales que ya no dan fruto o desde el apellido que ya está manchado por la deuda? Elena se acercó y se sentó a su lado. Sus manos temblaban mientras colocaba el papel en el regazo de su hija. Sé que esto es difícil. Sé que no es justo. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Si no aceptamos su oferta, lo perderemos todo. Incluso esta casa. Sofía arrugó el papel sin siquiera leerlo. Tenía los ojos vidriosos, pero se negaba a llorar. Quería gritar, quería maldecir, quería rechazar esa oferta humillante. Pero en el fondo de su corazón, sabía que su madre tenía razón. No tenían otra salida. Necesito tiempo, repitió finalmente, con la voz débil. No puedo decidir esto así como así. Elena asintió, aunque su mirada reflejaba la urgencia y el miedo. Está bien, hija. Pero recuerda, don Arturo está esperando tu respuesta. Dijo que si aceptas, la boda podría celebrarse la próxima semana. ¿La próxima semana?, exclamó Sofía, sintiendo un escalofrío. ¿Por qué tan rápido? No quiere esperar más, respondió Elena en voz baja. Y yo no puedo culparlo. Después de todo lo que hemos pasado, solo quiero que tengamos un poco de paz, Sofía. Solo quiero que podamos vivir sin esta angustia. Sofía no respondió. Se quedó mirando fijamente el papel arrugado en su regazo. Su mente era un caos. ¿Era este realmente el precio que debía pagar por una vida digna? ¿Sacrificar su futuro para saldar la deuda de su padre y salvar a su familia? Al día siguiente, Sofía intentó escapar de la realidad caminando por los senderos que bordeaban el pueblo. Sus pasos eran lentos, su mente un torbellino. Mientras pasaba junto a los cafetales, se encontró con algunas amigas de la infancia que trabajaban recogiendo granos. «Sofía», exclamó una de ellas, una chica llamada Valentina. «Oímos el rumor, ¿es verdad que te vas a casar con don Arturo?». Sofía suspiró profundamente. Por supuesto, la noticia ya se había esparcido. Su pueblo era pequeño y los secretos eran un lujo que pocos podían permitirse. «Todavía no estoy segura», respondió secamente. Valentina se acercó, con el rostro lleno de compasión. «¿Por qué no te escapas? Vete para la ciudad. Deja todo esto atrás». «No es tan fácil», replicó Sofía, su voz apenas un susurro. «No se trata solo de mí. Está mi mamá, está la memoria de mi papá. No puedo abandonarlos». Pero en su interior, la sugerencia de Valentina la tentaba. La imagen de una vida libre en una gran ciudad resurgió en su mente. Pero luego,
La visión de su madre, sola, sin un techo y sin dinero, la devolvió bruscamente a la realidad. ¿Qué vas a hacer entonces?, preguntó Valentina, con la voz llena de preocupación. Sofía bajó la mirada, sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse. No lo sé, dijo en voz baja. Pero parece que no tengo otra opción. Esa noche, Sofía se sentó bajo el viejo samán en el patio trasero de su casa. El aire nocturno era frío, pero a ella no le importaba. Contempló el cielo lleno de estrellas, intentando encontrar alguna respuesta en la inmensidad del universo. ¿Qué harías tú, papá, si estuvieras en mi lugar?, murmuró suavemente. ¿Elegirías este camino? ¿Sacrificarías tu vida por la familia? Pero ninguna respuesta llegó desde el cielo nocturno. Solo el viento que susurraba entre las hojas, arrastrando consigo el aroma de la tierra y el café. Finalmente, Sofía respiró hondo. La decisión era dolorosa, pero sabía que no podía seguir huyendo. Está bien, se dijo a sí misma, y su voz sonó como una promesa dolorosa. ¿Lo haré? Me casaré con don Arturo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que esta decisión no era el final de su lucha. Era solo el comienzo de un largo viaje, lleno de conflictos, misterios y una verdad que podría cambiar su vida para siempre. Esa noche, Valle Verde parecía diferente. Unos pocos faroles de aceite adornaban el patio de la casa de Elena, proyectando una luz cálida en medio del aire frío. Los vecinos se reunieron, trayendo consigo platos sencillos de comida y felicitaciones que sonaban más a formalidad que a alegría genuina. La boda de Sofía y don Arturo se llevó a cabo sin pompa ni celebración. Solo había una tensión palpable, oculta tras sonrisas forzadas. Sofía estaba de pie frente al viejo espejo agrietado en el cuarto de su madre, observando su propio reflejo con una mirada vacía. Su vestido de novia no era el que había soñado de niña. Era una simple tela blanca, prestada por una vecina, con unos pocos bordados toscos. El maquillaje era apenas una capa fina de polvo barato, insuficiente para ocultar la tristeza en sus ojos. «¿Estás hermosa?», dijo Elena en voz baja, intentando sonreír aunque sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. «Sé que esto es difícil, hija, pero estoy orgullosa de ti». Sofía no respondió. Solo bajó la cabeza, tratando de contener el nudo en su garganta. Se sentía como una marioneta, forzada a actuar en una hora que no había elegido. Todos a su alrededor fingían que este era un momento feliz, pero ella sabía que detrás de esa sonrisa se escondía una lástima que la hería profundamente. Finalmente, llegó el momento. Sofía salió al patio con paso pesado, acompañada por su madre. Los vecinos guardaron silencio. Solo se oía el susurro del viento nocturno entre las hojas de los cafetos. Al final del patio, don Arturo la esperaba. Su cuerpo, aunque envejecido, se mantenía erguido, pero sus ojos opacos estaban llenos de algo que Sofía no pudo descifrar: arrepentimiento, sinceridad, o quizás culpa. La ceremonia fue breve. Unas pocas palabras del párroco del pueblo que dirigió unas oraciones sencillas. No hubo promesas románticas ni miradas llenas de amor. Solo dos extraños, unidos por una deuda y una decisión que ninguno de los dos había tomado por voluntad propia. Después de la ceremonia, los invitados comenzaron a marcharse uno por uno. Sofía se quedó sentada en una silla de madera en un rincón del patio, mirando cómo las llamas de las velas se extinguían lentamente sobre la mesa. Su corazón estaba vacío, su mente llena de preguntas sobre lo que vendría a continuación. La noche avanzaba cuando Sofía finalmente entró en la habitación nupcial, preparada en la gran casona de don Arturo. El cuarto era austero, con paredes de madera vieja y un piso que crujía con cada paso. Una pequeña lámpara de aceite era la única fuente de luz. Sofía se sentó al borde de la cama, con el cuerpo rígido y la mirada perdida. Don Arturo aún no había entrado. Oía sus pasos lentos afuera, pero no había señales de que fuera a unirse a ella. Quizás él también se siente incómodo, pensó Sofía, o quizás simplemente no le importa. Sin embargo,
Cuando se levantó para apagar la lámpara, sus ojos captaron algo extraño en un rincón de la habitación. Un viejo baúl de madera, escondido detrás de un armario. El baúl parecía cerrado, pero tenía rasguños en la superficie, como si alguien hubiera intentado forzarlo. La curiosidad se apoderó de ella. Se acercó al baúl y lo abrió lentamente. El contenido la dejó sin aliento. Dentro había cartas antiguas y amarillentas, varias fotografías en blanco y negro y documentos viejos. Una de las fotos mostraba a don Arturo y a su padre, Javier, de pie, uno al lado del otro, con amplias sonrisas en sus rostros. Parecían tan cercanos, como si fueran amigos inseparables. Pero había algo extraño. En una de las cartas, Sofía encontró el nombre de su padre mencionado como socio de negocios de don Arturo. La carta detallaba una transacción fallida y, en la parte inferior, había una firma de don Arturo que parecía hecha a toda prisa, como si intentara ocultar algo. El corazón de Sofía latió con fuerza. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué don Arturo tenía estas cosas? ¿Y por qué su madre nunca le había hablado de la relación pasada entre su padre y él? Antes de que Sofía pudiera encontrar una respuesta, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Don Arturo estaba en el umbral. Su rostro estaba pálido y sus ojos fijos en el baúl que Sofía sostenía en su regazo. «Lo encontraste», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. Sofía lo miró con desconfianza. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz afilada. «¿Por qué tienes cosas que pertenecían a mi papá?». Don Arturo no respondió de inmediato. Entró y se sentó en una silla en el rincón. Bajó la mirada, como si tuviera miedo de enfrentarla. «Eso es algo que nunca debió haber pasado», dijo finalmente, «algo de lo que me he arrepentido durante muchos años». Sofía apretó la carta en su mano. La ira comenzaba a arder en su pecho. «Explícamelo. Ahora mismo». Don Arturo suspiró profundamente. Su rostro envejecido parecía aún más cansado que de costumbre. «Está bien», dijo en voz baja. «Se trata del pasado, de un error que cometí». Sofía permanecía sentada al borde de la cama, con el cuerpo tenso. Sus manos todavía aferraban las viejas cartas que había encontrado en el baúl. Sus ojos estaban fijos en don Arturo, una mezcla de rabia y curiosidad ardía en su interior. El anciano parecía frágil en la silla de madera, su rostro un mapa de arrugas profundas que parecían contar la historia de una pesada carga. «Explícamelo», insistió Sofía, esta vez con más fuerza. «¿Qué relación tenías con mi papá? Porque estas cosas están en tu poder». Don Arturo exhaló un largo suspiro, manteniendo la mirada baja, como si no pudiera soportar el juicio en los ojos de Sofía. Yo era el socio de tu padre», dijo en voz baja, su voz apenas un eco del pasado. «Trabajamos juntos durante años, construyendo un pequeño negocio con la esperanza de sacar a nuestras familias de la pobreza». Sofía arrugó la carta en su mano. La rabia bullía dentro de ella. «Pero todo se vino abajo, ¿no es así? Caímos en la miseria. Mi papá murió de tristeza. ¿Cómo pudo pasar todo eso si eran tan cercanos?». Don Arturo inclinó la cabeza aún más, como si intentara esconder la culpa que irradiaba de sus ojos. «Fue mi culpa», dijo finalmente, y sus palabras sonaron como una confesión que había guardado durante décadas. Hubo una transacción importante, un proyecto que tenía el potencial de cambiar nuestras vidas. Pero cometí un error fatal. Sofía escuchaba con la respiración contenida, su corazón un torbellino de emociones, ira, odio y una pizca de curiosidad que no podía reprimir. «Confié demasiado en alguien», continuó don Arturo, su voz comenzando a temblar. «Un empresario de Bogotá. Nos convenció de que el proyecto sería un éxito, pero resultó que solo quería estafarnos. Intenté advertirle a tu padre que nos retiráramos, pero ya era demasiado tarde. Todo el capital que teníamos se perdió de la noche a la mañana». Sofía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Así que tú traicionaste a mi papá? Dejaste que se arruinara por tu estúpida decisión». «No», negó don Arturo rápidamente,
con los ojos muy abiertos. Yo no lo traicioné. Yo también lo perdí todo en ese proyecto. Intenté ayudar a tu familia como pude, pero las deudas seguían acumulándose. No supe cómo reparar ese error. Sofía apretó la carta con más fuerza, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Así que esta es la razón por la que te casaste conmigo. Para redimir tus pecados, para limpiar tu conciencia. Don Arturo guardó silencio por un momento. Su rostro parecía el de alguien que acababa de perderlo todo por segunda vez. Sí, dijo finalmente, su voz casi inaudible. Sé que no es justo para ti. Sé que debes odiarme. Pero no tenía otra forma. Solo quería saldar las deudas de tu familia para que tú y tu madre pudieran vivir en paz. Sofía no respondió. Se quedó mirando fijamente la carta en su mano, su mente un caos de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía su vida haberse complicado tanto por un solo error del pasado? A la mañana siguiente, Sofía se despertó con la misma agitación de la noche anterior. El sol ya estaba alto, pero su luz no era suficiente para calentar su corazón helado. Salió de la habitación y se dirigió al patio trasero de la casona de don Arturo. Lo encontró allí, sentado bajo un viejo samán, con el rostro más avejentado que nunca. ¿De verdad te arrepientes de lo que pasó?, le preguntó de repente, su voz un susurro. Don Arturo levantó la vista, sus ojos llenos de culpa. Cada día, dijo en voz baja. Nunca he podido olvidar lo que le pasó a tu familia. Cada vez que te veo, veo el reflejo de tu padre. Y cada vez que veo a tu madre, siento que le fallé como amigo. Sofía lo observó durante un largo rato, tratando de leer la expresión en su rostro. ¿Este anciano estaba realmente arrepentido o era solo un intento de obtener su perdón? Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo Sofía finalmente, con la voz débil. No es algo que pueda decidir así como así. Don Arturo asintió lentamente. Su rostro parecía aliviado, aunque todavía estaba lleno de culpa. Entiendo, dijo. Solo quiero que sepas que no tenía la intención de hacerte daño. Solo quería enmendar mi error. Sofía no respondió. Se quedó allí de pie, mirando el cielo brillante de la mañana, tratando de encontrar una respuesta en la calma del universo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Su mente estaba llena de sentimientos contradictorios, ira, odio y una extraña compasión que comenzaba a surgir sin que ella se diera cuenta. Se tumbó en la cama, mirando el techo oscuro de la habitación. El sonido del viento susurrando fuera de la ventana solo la mantenía más despierta. Se levantó y salió de la casa. El aire frío envolvió su cuerpo mientras estaba de pie en el patio, contemplando las estrellas que brillaban débilmente en el cielo nocturno. Intentó calmar su ira, pero la imagen de su padre trabajando duro por su familia seguía apareciendo en su mente. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Porque el destino de su familia tuvo que ser destruido por el error de otra persona. Unos pasos lentos sonaron detrás de ella. Sofía se giró y vio a don Arturo de pie en el umbral. Su rostro envejecido parecía aún más cansado bajo la tenue luz de la luna. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó ella con frialdad, su voz llena de tensión. No podía dormir, respondió don Arturo en voz baja, con la mirada baja, como si temiera enfrentarla. Yo quería hablar. Sofía resopló, tratando de contener las emociones que comenzaban a desbordarse. ¿Qué más quieres decir? ¿Hay algún otro secreto que no me hayas contado? Don Arturo suspiró profundamente. Su rostro parecía más frágil bajo la luz de la luna. Solo quiero explicar todo con más claridad, dijo en voz baja. Sé que debes odiarme, pero quiero que sepas que nunca tuve la intención de hacerte daño a ti ni a tu familia. ¿Odiarte? Sofía se rió con amargura, su voz un susurro furioso. Por supuesto que te odio. Tú destruiste nuestras vidas. Hiciste que mi papá lo perdiera todo. Y ahora me obligas a casarme contigo para pagar esas deudas. ¿Cómo podría no odiarte? Don Arturo inclinó la cabeza aún más. Sus manos temblaban mientras intentaba responder.
Sé que no puedo pedir perdón por lo que pasó, pero solo quiero que sepas que he intentado ayudar a tu familia durante años. Le di préstamos a tu madre sin intereses. Me aseguré de que tuvieran comida en la mesa todos los días. Eso no es suficiente, gritó Sofía, su voz rompiendo el silencio de la noche. Eso no puede devolver lo que perdimos. No puede devolver a mi papá. Su voz resonó en el aire silencioso. Don Arturo se quedó callado, con el rostro lleno de culpa. Sus ojos estaban vidriosos, pero no dijo nada. No sé cómo arreglarlo todo, continuó don Arturo finalmente, su voz tan débil. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo esto. Cada día desearía poder volver al pasado y corregir mi error. Pero no puedo. Sofía lo miró durante un largo rato. Su corazón estaba lleno de una lucha interna cada vez más intensa. Por un lado, quería seguir odiándolo, quería vengarse por todo el sufrimiento de su familia. Pero, por otro lado, comenzaba a ver algo diferente en ese anciano. Un arrepentimiento profundo, una culpa genuina y un intento de enmendar su error, aunque de la manera equivocada. Necesito tiempo, dijo Sofía finalmente, su voz sonando más suave esta vez. No puedo decidir nada ahora. Esto es demasiado. Don Arturo asintió lentamente. Su rostro parecía aliviado, aunque todavía lleno de culpa. Entiendo, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que haré lo que sea para ayudar a tu familia. Lo que sea que pidas. Sofía no respondió. Se quedó allí de pie, mirando el cielo nocturno lleno de estrellas, tratando de encontrar una respuesta en la calma del universo. Su corazón todavía estaba lleno de ira, pero comenzaba a sentir una pequeña duda. ¿Realmente podría seguir odiando a don Arturo o había otra manera de enfrentar todo esto? A la mañana siguiente, Sofía se sentó al borde de la cama, mirando las viejas cartas que había encontrado. Intentó leer cada detalle, tratando de entender lo que realmente sucedió en el pasado. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que la relación entre don Arturo y su padre era más complicada de lo que había imaginado. También comenzó a cuestionar el papel de su padre en el fracaso del negocio. ¿Acaso su padre también tuvo parte en esa mala decisión? ¿Era realmente todo culpa de don Arturo? Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que necesitaba más respuestas. Respuestas que quizás solo podría obtener de una persona, su madre. El sol comenzaba a salir, pero su luz aún no era lo suficientemente fuerte para calentar el corazón de Sofía. Estaba sentada junto a la ventana fría de la habitación, contemplando las fincas cafeteras que se extendían a lo lejos. El aire fresco de la mañana parecía incapaz de penetrar el pesado fardo que oprimía su pecho. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta y emociones contradictorias. Desde esa noche, cuando se enfrentó a don Arturo bajo la luz de la luna, sus sentimientos se habían vuelto aún más complejos. Por un lado, seguía enojada. Enojada con don Arturo por haber causado la ruina de su familia, enojada consigo misma por sentir que no tenía otra opción que casarse con él. Pero, por otro lado, comenzaba a ver algo diferente en él, un arrepentimiento profundo, una culpa genuina y un intento de enmendar su error, aunque de la manera equivocada. ¿Realmente puedo seguir odiándolo?, murmuró Sofía en voz baja, su voz un susurro en la habitación vacía. ¿O hay otra manera de enfrentar todo esto? Intentó encontrar una respuesta en la calma del universo fuera de la ventana, pero el cielo despejado solo la confundía más. Finalmente, decidió que necesitaba más información. Información que quizás solo podría obtener de una persona, su madre. Sofía encontró a Elena en la cocina, seleccionando verduras para el almuerzo. El rostro de su madre parecía cansado, con profundas arrugas en la frente y ojos que mostraban el peso de la vida que había soportado durante años. «Mamá», la llamó Sofía en voz baja, su voz vacilante. Elena se giró. Su rostro se puso alerta al ver la expresión de su hija. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó con cautela. «Yo quiero saber la verdad sobre papá y don Arturo», dijo Sofía finalmente, su voz más firme esta vez.
¿Qué pasó realmente? ¿Por qué papá confiaba tanto en él? ¿Y por qué todo terminó tan mal? Elena bajó la vista, sus manos dejaron de clasificar las verduras, sus ojos se llenaron de lágrimas. Como si supiera que este día llegaría tarde o temprano. No es fácil hablar de eso, Sofía, dijo en voz baja. Necesito saber, mamá, insistió Sofía, su voz más fuerte. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre. No puedo seguir odiando a don Arturo si no sé la verdad. Elena suspiró profundamente, tratando de calmarse. Está bien, dijo finalmente. Te lo contaré todo, pero siéntate primero. Esta es una historia larga. Sofía acercó una vieja silla de madera y se sentó frente a su madre. Sus ojos estaban fijos en Elena, lista para escuchar cada detalle que estaba a punto de revelarse. Tu padre y don Arturo solían ser los mejores amigos, comenzó Elena, su voz un susurro del pasado. Crecieron juntos en este pueblo, comenzaron un pequeño negocio juntos. Eran como hermanos. Tu padre siempre confió en don Arturo, incluso más que en sí mismo. Tenían un gran sueño, el sueño de construir un negocio que pudiera sacar a nuestra familia adelante. Pero entonces apareció un gran proyecto, continuó Elena, su voz comenzando a temblar. Un empresario de la ciudad vino y les ofreció un trato que parecía muy rentable. Tu padre estaba muy entusiasmado. Estaba convencido de que era una oportunidad que no podían dejar pasar. Don Arturo estuvo de acuerdo al principio, pero luego comenzó a dudar. Intentó advertirle a tu padre, pero tu padre ya estaba demasiado convencido del plan. Sofía escuchaba con la respiración contenida, su corazón lleno de una mezcla de emociones. Así que su padre también tuvo parte en esa mala decisión. El proyecto fracasó, continuó Elena, su voz temblando aún más. Todo el capital que tenían se perdió de la noche a la mañana. Tu padre quedó destrozado. No podía aceptar que todo su esfuerzo de años se hubiera desvanecido así. Él se enfermó después de eso y, unos meses después, murió. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero intentó continuar su historia. Después de eso, don Arturo intentó ayudarnos. Nos dio préstamos sin intereses, se aseguró de que tuviéramos comida en la mesa todos los días. Pero las deudas seguían acumulándose y bueno, ya sabes el resto. Sofía bajó la mirada, las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Se sentía confundida, enojada y triste al mismo tiempo. Ya no sabía a quién culpar, a don Arturo, a su padre o quizás a la mala suerte que había caído sobre su familia. Entonces, ¿papá también tuvo la culpa?, preguntó en voz baja, su voz un susurro. Elena asintió lentamente, su rostro lleno de culpa. Sí, hija. Tu padre también tomó una mala decisión. Pero no lo hizo con mala intención. Solo quería darnos lo mejor. Sofía no respondió. Se quedó sentada, mirando fijamente la mesa de la cocina agrietada. Su mente estaba llena de una lucha interna cada vez más intensa. ¿Cómo podía su vida haberse complicado tanto por una mala decisión del pasado? Esa noche, Sofía se sentó bajo el viejo samán en el patio trasero, contemplando el cielo lleno de estrellas. Intentó encontrar una respuesta en la calma del universo, pero su corazón seguía lleno de confusión. ¿Qué debo hacer?, murmuró en voz baja, su voz un susurro en el aire nocturno. ¿Debo seguir odiando a don Arturo o debo perdonarlo? El viento nocturno soplaba suavemente, arrastrando consigo hojas secas. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que necesitaba tiempo para pensar en todo. Pero una cosa era segura, no podía seguir viviendo con ira y resentimiento. A la mañana siguiente, Sofía se despertó sintiéndose más tranquila. Aunque su corazón todavía estaba lleno de preguntas sin respuesta, decidió volver a la casa de su madre, buscando una respuesta más completa sobre el pasado de su familia. Había algo en la historia de su madre de la noche anterior que la dejó insatisfecha, como si faltara una pieza del rompecabezas. En la casa de su madre, Sofía encontró a Elena limpiando un viejo armario en la sala.
El armario parecía frágil, con la madera comenzando a pudrirse y las puertas que crujían cada vez que se abrían. Dentro había una pila de documentos viejos, fotos antiguas y otros recuerdos. Mamá, la llamó Sofía en voz baja, con curiosidad. ¿Alguna vez guardaste otros documentos sobre papá y don Arturo? Quiero saber más. Elena se detuvo un momento, su rostro vacilante. Hay algunos documentos viejos aquí, dijo finalmente, señalando una pila de papeles amarillentos. Pero no estoy segura de si encontrarás lo que buscas. Sofía se sentó en el suelo y comenzó a revisar la pila de documentos uno por uno. Sus ojos se entrecerraron mientras leía los detalles escritos en los viejos papeles. Había registros de transacciones, informes financieros e incluso cartas personales entre su padre y don Arturo. Todo ello le daba una imagen más clara de su relación en el pasado. Sin embargo, cuando abrió uno de los sobres viejos, sus ojos se posaron en un documento que la dejó sin aliento. Era una copia del acuerdo comercial entre su padre y el empresario de la ciudad que su madre había mencionado. En la carta, Sofía encontró algo sorprendente. El nombre de su padre aparecía como el firmante principal, mientras que el nombre de don Arturo solo aparecía como testigo. Papá fue quien lideró ese proyecto, murmuró Sofía en voz baja, llena de confusión. ¿Por qué don Arturo no dijo esto? Continuó leyendo el documento con más atención. Resultó que su padre fue quien tomó la decisión final de continuar con el proyecto, a pesar de las advertencias de don Arturo. Incluso había una nota adicional escrita a mano por su padre: esta es nuestra oportunidad. ¿No podemos echarnos atrás ahora? Sofía arrugó el documento en su mano. Su mente estaba llena de una lucha interna cada vez más intensa. Así que su padre no solo fue una víctima en este conflicto, sino que también tuvo una gran parte de la culpa en el fracaso de su negocio. ¿Por qué su madre nunca le había contado esto? Mamá, la llamó Sofía de nuevo, su voz más firme esta vez. ¿Por qué no me dijiste que papá también fue responsable del fracaso del proyecto? Elena levantó la vista, su rostro sorprendido. ¿A qué te refieres?, preguntó con cautela. Encontré este documento, dijo Sofía, mostrándole la carta de acuerdo a su madre. Papá fue quien lideró el proyecto. Él tomó la decisión final de continuar la transacción a pesar de que don Arturo le advirtió. ¿Por qué nunca me contaste esto? Elena bajó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Yo no quería que odiaras a tu padre, dijo en voz baja. Él hizo todo eso por nuestra familia. Solo quería darnos lo mejor. No quería que lo odiaras por sus errores. Sofía no respondió. Se quedó mirando el documento, su mente llena de una mezcla de emociones, ira, decepción, pero también un poco de comprensión. Comenzó a darse cuenta de que el conflicto del pasado no era completamente blanco o negro. Su padre también era humano, con debilidades y errores. Al igual que don Arturo. Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama, mirando los documentos que había encontrado en el viejo armario de su madre. Intentó procesar toda la nueva información que había obtenido. Su padre no solo fue una víctima en este conflicto, sino que también tuvo una gran parte de la culpa en el fracaso de su negocio. Y don Arturo, aunque tomó una mala decisión al confiar en el empresario de la ciudad, había intentado advertirle a su padre. ¿Me equivoqué al odiar a don Arturo todo este tiempo?, murmuró Sofía en voz baja, su voz un susurro en la habitación vacía. ¿O simplemente estaba demasiado enfocada en su error sin ver el otro lado de la historia? Intentó pensar en todas las perspectivas. Su padre tomó una decisión imprudente por buenas intenciones. Don Arturo confió en la persona equivocada, pero también intentó corregir su error de la manera incorrecta. Y su madre, aunque ocultó la verdad, solo quería proteger la memoria de su padre. Entonces, ¿a quién hay que culpar?, se preguntó a sí misma, su voz un susurro. ¿Hay alguien realmente culpable en todo esto? Al día siguiente, Sofía decidió visitar a don Arturo. Lo encontró sentado bajo el viejo samán en el patio trasero de su casa. Su rostro envejecido parecía más cansado que de costumbre. Don Arturo, lo llamó Sofía en voz baja,
su voz más suave esta vez. Quiero hablar. Don Arturo levantó la vista, sus ojos llenos de culpa. ¿Qué pasa, hija?, preguntó con cautela. Encontré unos documentos viejos en casa de mi madre, dijo Sofía, su voz más firme esta vez. Ahora sé que mi papá también tuvo parte en el fracaso del proyecto. Él tomó la decisión final de continuar la transacción a pesar de que usted la advirtió. Don Arturo se quedó en silencio. Su rostro parecía aliviado pero también triste. Sí, dijo finalmente. Sé que debería haber sido más firme en ese momento. Pero no podía imponer mi voluntad. Tu padre era mi amigo. Solo pude intentar advertirle. Sofía bajó la mirada, las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Ya no sé a quién culpar, dijo en voz baja. Todo esto es tan complicado. Don Arturo suspiró profundamente, tratando de calmarse. A veces la vida es complicada, hija, dijo en voz baja. Nadie es completamente bueno o completamente malo. Lo importante es cómo aprendemos de nuestros errores y tratamos de corregirlos. Sofía no respondió. Se quedó sentada, mirando el cielo brillante de la mañana, tratando de encontrar una respuesta en la calma del universo. Su corazón todavía estaba lleno de una lucha interna, pero comenzaba a sentir un poco de paz. Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama de su madre, mirando el rostro de Elena, que parecía más viejo que su edad. Los ojos de su madre se veían cansados, como si hubiera llevado una pesada carga durante años sin compartirla con nadie. El aire en la habitación era frío, pero a Sofía no le importaba. Había una cosa de la que tenía que hablar, la verdad completa sobre el pasado de su familia. Mamá, la llamó Sofía en voz baja, su voz un susurro en la habitación silenciosa. Quiero saberlo todo. No solo sobre papá y don Arturo, sino también sobre ti. ¿Por qué ocultaste la verdad todo este tiempo? Elena se giró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿A qué te refieres?, preguntó con cautela, su voz temblando. Leí los documentos viejos, dijo Sofía, su voz más firme esta vez. Sé que papá fue quien tomó la decisión final de continuar el proyecto a pesar de que don Arturo le advirtió. También sé que tuvo una gran parte de la culpa en el fracaso. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste odiar a don Arturo todo este tiempo? Elena bajó la vista, sus manos temblaban mientras intentaba responder. Yo no quería que odiaras a tu padre, dijo finalmente, su voz tan débil. Era mi esposo, el amor de mi vida. Sé que solo quería dar lo mejor para su familia. No quería que lo recordaras como alguien que fracasó, como alguien que nos llevó a la pobreza. Sofía resopló, las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. ¿Pero no sería mejor que ocultar la verdad?, preguntó, su voz llena de emoción. Siento que nunca conocí realmente a mi papá. Solo conocí una sombra del que tú me contaste. Solo sabía que era un héroe sin defectos, cuando en realidad también era humano, con sus propias debilidades y errores. Elena lloró, sus lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Sé que me equivoqué, dijo en voz baja. Solo quería proteger su memoria. No quería que lo odiaras por sus errores. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que su madre no tenía malas intenciones, pero el sentimiento de decepción e ira todavía dominaba su corazón. Mamá, dijo en voz baja, su voz un susurro. No odio a papá. Solo quiero saber la verdad. Solo quiero entender lo que pasó para poder perdonarlo todo, a papá, a don Arturo e incluso a mí misma. Elena miró a su hija, sus ojos llenos de culpa. Lo siento, hija, dijo en voz baja. No supe cómo compartir todo esto contigo. Solo quería protegerte a ti y a nuestra familia. Solo quería que fueras feliz. Sofía no respondió. Se quedó sentada, mirando fijamente el suelo de madera agrietado. Su mente estaba llena de una lucha interna cada vez más intensa. Comenzó a darse cuenta de que su madre también era humana, con las mismas debilidades y miedos que ella.
Elena solo intentaba proteger a su familia de la mejor manera que sabía, aunque esa manera pudiera ser equivocada. Al día siguiente, Sofía se sentó bajo el viejo samán en el patio trasero de la casa de su madre, contemplando el cielo lleno de nubes blancas. El aire fresco de la mañana trajo un poco de calma a su corazón agitado. Intentó entender todas las perspectivas. Su padre, que tomó una decisión imprudente por buenas intenciones. Don Arturo, que intentó advertirle a su padre pero terminó atrapado en el fracaso. Su madre, que ocultó la verdad para proteger la memoria de su padre. Nadie es completamente bueno o completamente malo, murmuró Sofía en voz baja, su voz un susurro en el aire matutino. Todos solo intentan hacerlo mejor a su manera. Pero, ¿por qué se siente tan difícil perdonar? El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo hojas secas. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el proceso de perdón no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ira y resentimiento. Por la tarde, Sofía decidió hablar con su madre una vez más. Encontró a Elena en la cocina, preparando una comida sencilla para la cena. El rostro de su madre parecía más tranquilo, pero sus ojos todavía estaban llenos de culpa. Mamá, la llamó Sofía en voz baja, su voz más suave esta vez. Yo te perdono. Elena se giró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué? Preguntó, su voz un susurro. Te perdono, repitió Sofía, su voz más firme esta vez. Sé que no tenías malas intenciones. Solo intentabas protegernos. Y yo solo quiero que empecemos de nuevo desde aquí, sin secretos, sin mentiras. Elena lloró, sus lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Gracias, hija, dijo en voz baja. Gracias por perdonarme. Sofía se acercó y abrazó a su madre con fuerza. Sintió una paz que nunca antes había sentido. Aunque su corazón todavía estaba lleno de una lucha interna, sabía que este era el primer paso hacia la recuperación. La recuperación de la relación entre ella, su madre y el pasado lleno de heridas. Esa mañana, Sofía se despertó sintiéndose más ligera. Aunque la carga en su corazón no había desaparecido por completo, sentía que había dado el primer paso hacia la recuperación. Perdonar a su madre fue el comienzo de un largo proceso para comprender y aceptar el pasado. Sin embargo, había una cosa más que debía enfrentar, su relación con don Arturo. Sofía decidió visitar a don Arturo en su casa. Cuando llegó, el anciano estaba sentado bajo el viejo samán en el patio trasero. Su rostro parecía más tranquilo que de costumbre. Había algo en su expresión que hizo que a Sofía le resultara más fácil acercarse a él. Don Arturo, lo llamó Sofía en voz baja, su voz más suave que antes. Yo quiero hablar. Don Arturo levantó la vista, sus ojos llenos de culpa. ¿Qué pasa, hija? Preguntó con cautela. Ya lo sé todo, dijo Sofía, su voz más firme esta vez. Sé que mi papá también tuvo una gran parte de la culpa en el fracaso del proyecto. Él tomó la decisión final de continuar la transacción a pesar de que usted la advirtió. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? Don Arturo bajó la vista, sus manos temblaban mientras intentaba responder. Yo no quería que odiaras a tu padre, dijo en voz baja. Sé que solo quería dar lo mejor para su familia. No quería que lo recordaras como alguien que fracasó. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Pero no sería mejor si supiera la verdad? Preguntó, su voz llena de emoción. Siento que nunca entendí realmente lo que pasó. Solo sabía que traicionaste a mi familia, cuando en realidad todo fue mucho más complicado que eso. Don Arturo suspiró profundamente, su rostro parecía más viejo que de costumbre. Sí, dijo finalmente. Todo esto es realmente complicado. Nadie es completamente bueno o completamente malo. Yo solo intenté enmendar mi error de la manera equivocada. Sofía bajó la vista, las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. ¿Por qué elegiste casarte conmigo? Preguntó en voz baja, su voz un susurro. ¿Fue realmente para redimir los pecados del pasado o había otra razón?
Don Arturo guardó silencio por un momento. Su rostro parecía aliviado pero también triste. Yo sé que puede sonar egoísta, dijo finalmente. Pero también quería dar lo mejor para tu familia. Sé que no puedo devolverlo todo, pero esperaba que al casarme contigo, podría ayudar a tu madre a pagar sus deudas y darles una vida mejor. Sofía no respondió. Se quedó sentada, mirando fijamente el suelo agrietado bajo sus pies. Su mente estaba llena de una lucha interna cada vez más intensa. Aunque todavía estaba enojada con don Arturo por la forma en que eligió hacerlo, comenzaba a ver algo diferente en ese anciano. Un arrepentimiento profundo, una culpa genuina y un intento de enmendar su error, aunque de la manera equivocada. Al día siguiente, Sofía decidió pasar más tiempo con don Arturo. Comenzó a notar pequeñas cosas que antes no había visto. Cómo intentaba ayudar a los aldeanos que lo necesitaban. Como siempre sonreía a pesar de que su vida estaba llena de arrepentimiento. Cómo intentaba ser una mejor persona a pesar de que su pasado estaba lleno de errores. ¿Por qué te preocupas tanto por mi familia?, le preguntó Sofía una tarde mientras estaban sentados bajo el viejo samán en el patio trasero. Don Arturo sonrió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. Porque me siento responsable, dijo en voz baja. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar ayudarlos en el presente. Sé que no puedo reemplazar a tu padre, pero espero poder ser alguien en quien puedas confiar. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Comenzó a darse cuenta de que don Arturo no era el hombre que había imaginado todo este tiempo. No era un hombre frío y cruel que solo se preocupaba por sí mismo. Era un ser humano, con las mismas debilidades y miedos que ella. No sé si puedo perdonarte por completo, dijo Sofía finalmente, su voz un susurro. Pero estoy empezando a entenderte. Estoy empezando a ver el otro lado de la historia y quiero intentar no odiarte más. Don Arturo sonrió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. Eso es suficiente para mí, dijo en voz baja. Gracias, Sofía. Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama, mirando el cielo lleno de estrellas. El aire frío de la noche trajo un poco de calma a su corazón agitado. Intentó procesar todo lo que había aprendido en los últimos días, sobre su padre, sobre don Arturo, sobre su madre y sobre sí misma. Nadie es completamente bueno o completamente malo, murmuró Sofía en voz baja, su voz un susurro en el aire nocturno. Todos solo intentan hacerlo mejor a su manera. Pero, ¿por qué se siente tan difícil perdonar? El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo hojas secas. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el proceso de perdón no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ira y resentimiento. Lo intentaré, murmuró en voz baja, su voz una promesa a sí misma. Intentaré perdonar. Intentaré empezar de nuevo. Habían pasado varios días desde que Sofía comenzó a comprender el otro lado de don Arturo. Aunque se sentía más tranquila y un poco más capaz de aceptar la situación, había una parte de ella que todavía no podía olvidar por completo el dolor del pasado. Su corazón todavía estaba lleno de una lucha interna entre el deseo de perdonar y el impulso de vengarse por todo el sufrimiento que había experimentado su familia. Una mañana, mientras Sofía limpiaba el viejo armario en la casa de su madre, encontró un documento que le hizo hervir la sangre. Era una copia del acuerdo comercial entre su padre y don Arturo, pero esta vez encontró algo nuevo, una nota adicional que mencionaba que la mayor parte de los activos de su familia habían sido transferidos a don Arturo después del fracaso del proyecto. Esos activos incluían las tierras de cultivo que alguna vez fueron la fuente de sustento de su familia. ¿Qué significa todo esto?, murmuró Sofía en voz baja, llena de ira. Así que no solo teníamos que pagar la deuda, sino que también perdimos nuestras tierras. Arrugó el documento con manos temblorosas. La ira comenzó a arder en su pecho. Se sintió como si lo hubieran engañado todo este tiempo. Engañada por don Arturo, que intentó corregir su error de la manera equivocada, pero que aún así dejó una herida profunda en su familia. Al día siguiente, Sofía decidió reunirse con un abogado local llamado Dr. Peña.
El hombre de mediana edad era conocido por ser inteligente y honesto, a menudo ayudando a los aldeanos con problemas legales. Sofía le explicó su situación en detalle, mostrándole los documentos que había encontrado y la historia de la relación entre su padre y don Arturo. El doctor Peña escuchó seriamente, sus ojos se entrecerraron mientras leía los documentos. Esto es bastante sólido, dijo finalmente, su voz cautelosa. Si podemos probar que don Arturo manipuló esta transacción, podemos demandarlo para que devuelva los activos de su familia. Sofía miró al doctor Peña con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo hacerlo?, preguntó en voz baja, su voz llena de duda. ¿Realmente puedo vengarme de él? El doctor Peña respiró hondo, tratando de elegir las palabras adecuadas. Eso depende de ti, dijo en voz baja. Pero recuerda, la venganza no cambiará lo que ya sucedió. Lo importante es lo que harás después de esto. Sofía bajó la vista, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿La venganza le traería paz? Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama, mirando los documentos que había encontrado. Intentó procesar toda la nueva información que había obtenido. Don Arturo podría haber intentado enmendar su error casándose con ella, pero también se había apoderado de los activos de su familia sin decírselo. ¿Era esto justo? Tengo que hacerlo, murmuró Sofía en voz baja, con firmeza. Tengo que vengarme. Tengo que recuperar lo que es de mi familia. Sin embargo, en medio de la noche silenciosa, comenzó a sentir dudas. Los pensamientos sobre don Arturo tratando de ayudar a su familia durante años, sobre su profundo arrepentimiento y sobre sus esfuerzos por enmendar su error comenzaron a resurgir en su mente. ¿Estoy equivocada?, se preguntó a sí misma, su voz un susurro. Solo quiero vengarme porque no puedo perdonarlo por completo. El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo hojas secas. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el proceso de perdón no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ira y resentimiento. A la mañana siguiente, Sofía decidió continuar con su plan. Volvió a ver al doctor Peña y comenzó a preparar los documentos necesarios para demandar a don Arturo. Pero cuanto más se preparaba, más dudas sentía. ¿Realmente quiero hacer esto?, se preguntó a sí misma, su voz un susurro. ¿Es esto realmente lo que quiero? Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama de don Arturo, mirando el rostro envejecido que ahora parecía más frágil que nunca. El cuerpo de don Arturo yacía débil, con la respiración entrecortada. El médico del pueblo había venido hace unas horas y había dado malas noticias. Don Arturo había sufrido un ataque al corazón leve, pero su estado era inestable. Si no se cuidaba bien, podría no sobrevivir mucho tiempo. Sofía sintió un nudo en el estómago. Este debería haber sido el momento que había estado esperando. Su plan de venganza estaba casi completo. El abogado local había preparado los documentos para subastar los activos que una vez pertenecieron a su familia y que ahora estaban en manos de don Arturo. Todas las pruebas de manipulación comercial del pasado estaban listas para ser presentadas en el tribunal. Pero al ver el cuerpo frágil del hombre, su corazón comenzó a flaquear. ¿Por qué ahora?, murmuró Sofía en voz baja, su voz apenas audible en el silencio de la noche. Miró las manos de don Arturo, que colgaban débilmente a su lado. Las venas azules eran claramente visibles en su piel arrugada. Don Arturo ya no parecía el hombre que una vez odió, el hombre que traicionó a su padre y causó la ruina de su familia. Ahora solo parecía un anciano lleno de arrepentimiento. La mente de Sofía volvió a la conversación que tuvieron hace unos días, cuando don Arturo admitió honestamente su error y explicó que estaba tratando de enmendar los pecados de su pasado. Incluso dijo que no quería que Sofía odiara a su padre, que solo quería ayudar a su familia sin esperar nada a cambio. ¿Estoy equivocada?, se preguntó a sí misma, su voz un susurro. Solo quiero vengarme porque no puedo perdonarlo por completo. El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo hojas secas. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse.
Sabía que el proceso de perdón no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ira y resentimiento. Al día siguiente, Sofía decidió visitar a su madre. Encontró a Elena en la cocina, preparando la cena. El rostro de su madre parecía más tranquilo, pero sus ojos todavía estaban llenos de culpa. «Mamá», la llamó Sofía en voz baja, su voz más suave esta vez. «Quiero hablar». Elena se giró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa, hija?», preguntó con cautela. «Encontré los documentos sobre los activos de nuestra familia», dijo Sofía, su voz más firme. «Sé que don Arturo se apoderó de la mayor parte de nuestros activos después del fracaso del proyecto. Yo quiero vengarme de él». Elena bajó la vista, sus manos temblaban mientras intentaba responder. «Sé que estuvo mal», dijo en voz baja. «Pero don Arturo también intentó ayudarnos durante años. Nos dio préstamos sin intereses, se aseguró de que tuviéramos comida en la mesa todos los días. ¿Él solo intentaba enmendar su error?». Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero no puedo olvidar lo que le hizo a nuestra familia. Quiero recuperar lo que es nuestro». Elena miró a su hija, sus ojos llenos de culpa. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó en voz baja. «¿Realmente quieres vengarte o es solo porque no lo has perdonado por completo?». Sofía bajó la vista, las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. «No lo sé», dijo en voz baja. «Solo quiero justicia». Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama de don Arturo, mirando el rostro envejecido que parecía más frágil que nunca. Su respiración era entrecortada, su cuerpo débil, pero sus ojos todavía estaban llenos de culpa. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Sofía en voz baja, su voz un susurro. «¿Por qué te apoderaste de los activos de mi familia?». Don Arturo abrió los ojos lentamente. Su rostro parecía aliviado pero también triste. «Sé que me equivoqué», dijo finalmente. Solo intentaba proteger a tu familia. Sé que no puedo devolverlo todo, pero esperaba poder ayudarlos en el presente». Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Comenzó a darse cuenta de que don Arturo no era el hombre que había imaginado todo este tiempo. No era un hombre frío y cruel que solo se preocupaba por sí mismo. Era un ser humano, con las mismas debilidades y miedos que ella. «No sé si puedo perdonarte por completo», dijo Sofía finalmente, su voz un susurro. «Pero estoy empezando a entenderte. Estoy empezando a ver el otro lado de la historia. Y yo quiero intentar no odiarte más». Don Arturo sonrió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. «Eso es suficiente para mí», dijo en voz baja. «Gracias, Sofía». Esa mañana, Sofía se despertó sintiéndose más ligera. Aunque la carga en su corazón no había desaparecido por completo. El aire fresco barría el rocío de la mañana de las hojas y la cálida luz del sol comenzaba a filtrarse por la ventana de la habitación. Se sentó al borde de la cama, mirando el cielo azul y despejado. Su corazón, que antes estaba lleno de ira y resentimiento, ahora comenzaba a sentirse más tranquilo. Como si algo finalmente hubiera encontrado su lugar. Don Arturo seguía débil, pero su estado comenzó a mejorar gracias a los cuidados intensivos del médico del pueblo. Sofía pasó los últimos días a su lado, ayudando a cuidarlo y asegurándose de que descansara lo suficiente. En esos momentos de silencio, Sofía comenzó a ver a don Arturo no como un enemigo, sino como un anciano atormentado por el arrepentimiento de sus errores pasados. «¿Por qué te preocupas tanto por mí?», le preguntó don Arturo una mañana. Su voz era débil, pero llena de curiosidad. Sofía sonrió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. «Porque estoy empezando a entender que nadie es completamente bueno o completamente malo», dijo en voz baja. «Yo solo quiero intentar empezar de nuevo». Unos días después, Sofía decidió dar un gran paso. Canceló todos sus planes de venganza. Le pidió a su abogado que detuviera el proceso legal y guardó los documentos sobre los activos de la familia en el viejo armario de su madre. Sabía que era una decisión difícil,
pero también sabía que era la única manera de empezar una nueva vida de verdad. ¿Estás segura de tu decisión?, le preguntó Elena una tarde mientras estaban sentadas juntas bajo el viejo samán en el patio trasero. Sofía asintió. Su rostro parecía más tranquilo que antes. Sí, mamá, dijo en voz baja. Sé que la venganza no cambiará lo que ya sucedió. Lo importante es cómo aprendemos de nuestros errores y tratamos de corregirlos. Elena sonrió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. Estoy orgullosa de ti, hija, dijo en voz baja. Sé que no es fácil, pero has tomado la decisión correcta. Esa noche, Sofía visitó a don Arturo en su habitación. El anciano estaba sentado al borde de la cama. Su rostro parecía más tranquilo que de costumbre. Sonrió débilmente al ver entrar a Sofía. ¿Qué pasa, hija?, preguntó con cautela. Vine a decirte algo, dijo Sofía, su voz más firme esta vez. He decidido perdonarte. He decidido no odiarte más. Don Arturo se quedó en silencio. Su rostro parecía aliviado pero también triste. Gracias, Sofía, dijo finalmente, su voz un susurro. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo agradezco mucho. Sofía se acercó y se sentó a su lado. Lo miró a los ojos con total sinceridad. Sé que intentaste enmendar tu error, dijo en voz baja. Y sé que has ayudado a mi familia durante años. Así que quiero que empecemos de nuevo desde aquí, sin resentimiento, sin odio. Don Arturo bajó la vista, las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. No sé qué decir, dijo en voz baja. Solo espero poder ser una mejor persona para ti. Sofía sonrió débilmente. Tomó la mano temblorosa de don Arturo. Todos tenemos la oportunidad de mejorar, dijo en voz baja. Y yo quiero que nos ayudemos mutuamente a reconstruir una vida mejor. Unas semanas después, Sofía y don Arturo comenzaron a trabajar juntos para reconstruir su pueblo. Utilizaron parte de los activos de don Arturo para ayudar a los aldeanos necesitados, construyendo un nuevo sistema de riego, reparando los caminos dañados y ofreciendo préstamos sin intereses a las familias con dificultades financieras. Sofía también comenzó a aprender a administrar las fincas cafeteras que alguna vez pertenecieron a su familia. Junto con su madre, intentó reconstruir el pequeño negocio que podría darles un sustento. Nunca imaginé que esto pasaría, dijo Elena una tarde mientras estaban sentadas juntas bajo el viejo samán en el patio trasero. Pensé que viviríamos para siempre en la pobreza y la ira. Pero ahora siento que podemos empezar de nuevo. Sofía sonrió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, mamá, dijo en voz baja. Podemos empezar de nuevo. Podemos construir una vida mejor para nosotras, para nuestra familia y para nuestro pueblo. Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama, mirando el cielo lleno de estrellas. El aire frío de la noche trajo un poco de calma a su corazón agitado. Intentó procesar todo lo que había aprendido en los últimos meses, sobre su padre, sobre don Arturo, sobre su madre y sobre sí misma. Nadie es completamente bueno o completamente malo, murmuró Sofía en voz baja, su voz un susurro en el aire nocturno. Todos solo intentan hacerlo mejor a su manera. Y quizás eso es lo que nos hace humanos. El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo hojas secas. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el proceso de perdón no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ira y resentimiento.